Ok, si pueden abrir sus micrófonos, quiero hacer antes como una pequeña evaluación de lo que ustedes saben de cosas básicas o de este tema de oncología. No sé si alguien me pudiera explicar cuántas clases llevan, qué han visto. ¿Nadie? Bueno, entonces los voy a escoger. Los voy a escoger aquí al azar. Carlos Ávila. Dígame, presente. A ver, Carlos, ¿qué han visto ahorita durante lo que llevan del curso de, ahora sí que principios básicos de oncología? O sea, esos son los principios básicos de la oncología. Hemos visto permítame. Pues hemos visto generalidades del cáncer, epidemiología, lo del ciclo celular, Okay. los oncogenes, ¿qué más? Carcinogénesis, angiogénesis, la relación del cáncer y la dieta. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Y la cascada metastásica. Ok. Y me supongo que por ahí en segundo semestre de la carrera vieron farmacología y seguramente tuvieron un módulo de fármacos oncológicos, ¿verdad? No, bueno, no, que yo recuerde no lo tuvimos ese módulo. No, específicamente no, yo tampoco no me acuerdo. Ok. Bueno, allá en mis años de estudiante de medicina, como ustedes saben, todas las universidades tienen filtros y conforme van pasando los semestres, varios de sus compañeros van desertando y bueno, uno de los filtros, cuando llevas la materia de farmacología, pues muchos el filtro es fármacos oncológicos. Entonces, bueno, vamos iniciando con esta charla. Esta charla es muy general. Esta charla es como darles un escenario de cómo está el tema de la oncología, cómo lo abordamos. Es una pincelada de lo que es la oncología, ¿no? Ya conforme vayan desarrollando todos los temas, neoplasias por sitio específico, empezarán a ver que cada una tiene sus factores de riesgo, cada una tendrá sus abordajes diagnósticos y cada una tendrá algunos componentes que incluso comparten con algunas otras patologías primarias, ¿no? Y en su momento vendrán, por ejemplo, una patología que es muy común en mujeres, que es el síndrome mama-ovario, que tiene por ahí implicación de dos genes, BRCA1 y 2, que pueden estar relacionadas. O también van a haber algunas otras patologías como tumores del tracto digestivo que pueden generar actividad metastásica, sobre todo órganos pélvicos en mujeres. Y bueno, de ahí van a ir desarrollando muchísimas cosas. Aquí lo importante es la invitación a que ustedes lean y comprendan mucho la inmunología, ya que en cáncer no solamente es el ciclo celular, sino que hay que regresarnos a la parte inmunológica porque vienen muchas drogas en desarrollo con muchos targets terapéuticos que van a requerir que lean mucho para que puedan entender esto, ¿no? El curso de oncología dura 3 años y prácticamente se divide en esta parte, ¿no? El primer año, un médico que realizó su formación en cirugía o en oncología o en medicina interna, perdón, tienen que acceder primero a la parte de generalidades, farmacología y un poco entran hacia las patologías tempranas. El segundo año nos dedicamos a conocer la parte de la enfermedad localmente avanzada y el tercer año, pues ya en la parte más fina de la enfermedad metastásica, vemos algunas cuestiones de
de protocolos de investigación, nos encargamos de realizar nuestra tesis. Y bueno, el hablar de principios básicos en oncología, la verdad es que en un semestre, si es que llevan los 6 meses de esto, pues no se alcanza a ver de una manera, pero sí el objetivo es que ustedes se empapen de lo que es el cáncer, porque al final del día es la segunda causa de muerte a nivel mundial, y que sepan que hay muchas patologías que se pueden prevenir. Seguramente cuando el doctor Hugo Moreno les vaya dando sus clases de patología, pues seguramente ya lo checarán. Y la parte de oncología como tal es algo que viene a ayudarles a que todo el conocimiento que han aprendido durante su carrera lo empiecen a integrar. ¿Por qué? Tienen que integrar farmacología, tienen que integrar patología, tienen que integrar fisiología, anatomía, para poder entender de qué se trata esto, ¿no? Y al final del día, todos los factores de riesgo, pues tienen que empezarlos a modificar. Y el objetivo es que ustedes cuando lleguen a una consulta de primer nivel, o que lleguen a su internado, o que lleguen a su servicio social, sepan reconocer o sepan orientar a la población de cómo poder quitar estos factores de riesgo que pueden ser del propio paciente o algunos otros que pueden ser incluso laborales. Pues bueno. Todos sabemos que por definición, seguramente el doctor Hugo Moreno ya les comentó que viene del griego, incluso no solamente del griego, cuando ustedes, si tienen la oportunidad de leer un libro maravilloso que se llama El emperador de todos los males, de Siddhartha Mukherjee, que es un oncólogo médico que hace una descripción histórica de cómo ha evolucionado el cáncer. Es un libro muy padre, porque al final del día se viene a la mente toda la historia una gran historia de la medicina, y nos lleva de la mano cómo desde los egipcios, ya en su material ahí que nos dejaron histórico, ya estaban describiendo pacientes con cáncer, ¿no? Ellos decían que tenían una bilis negra. Es una enfermedad genética que comprende alteraciones de procesos donde está involucrada la proliferación, la apoptosis, incluso la maquinaria de reparación de ADN y el envejecimiento celular. Si ustedes recuerdan, cuando vieron oncogenes, tenemos genes que se van a activar y tenemos genes que están activos y que nos van a proteger para que la célula alterada no perpetúe, no se reproduzca de manera desorganizada, pero también sabemos que cuando hay una enfermedad de este tipo, toda esa maquinaria de reparación celular ya no funciona. Les digo yo, la manera más fácil de comprender es como encender un switch o apagarlo. Y es lo que sucede a nivel molecular en pacientes con cáncer. Si se fijan, desde hace mucho tiempo, desde el 2002, pues las cardiopatías se han posicionado como la causa número 1 de mortalidad. Hoy en día, salvo este año que hemos tenido una mortalidad y el año pasado por infección por coronavirus, pues obviamente se vienen a mover las estadísticas. Sin embargo, con los reportes preliminares, tanto de Estados Unidos o de Europa, estamos viendo que se incrementó en un 20% las muertes por cáncer relacionadas a retraso en el tratamiento de pacientes por la pandemia. Es decir, se retrasaron porque todos los hospitales a nivel mundial se dedicaron a atender a pacientes con infección por coronavirus, y fue un tema que nos aumentó la mortalidad por cáncer. También nos disminuyó hasta en un 20% el porcentaje de pacientes que estaban en etapa curable y que ya los pasó de hacer una etapa curable a una etapa ya metastásica, donde el pronóstico de los pacientes pues ha disminuido. Cuando nosotros hablamos de estadísticas a nivel mundial, tenemos, ya se los comentó el doctor Hugo Moreno, la estadística que publica la Organización Mundial de la Salud con su equipo de Globocan, donde cada 2 años se está actualizando un estimado de casos nuevos o de muertes por cáncer. Sin embargo, aquí en nuestro país, como en la gran mayoría de los países
tercermundistas no contamos con un registro nacional, ni mucho menos un registro estatal de cáncer. Es decir, no sabemos realmente cuántos pacientes tienen cáncer, cuántos pacientes están falleciendo por cáncer, cuántos pacientes están curados de cáncer. Entonces, es un área de oportunidad a futuro en la parte de epidemiología, porque realmente es un reto saber nuestra casuística. En algún momento nosotros intentamos hacer un registro estatal, pero por cuestiones de presupuestos no logramos hacer ese proyecto, pero creo que hay un área de oportunidad para ustedes como estudiantes, incluso hasta un trabajo que pudiera ser una tesina para cualquiera de ustedes. Prácticamente la oncología es la ciencia que trata o que estudia los tumores, ¿no? Viene del griego onco, tumor, y logos tratado. Cancerología es un sinónimo y es una especialidad multidisciplinaria. Es decir, no solo los oncólogos son los encargados de tratar, diagnosticar o prevenir cáncer, sino que involucra a todo el equipo médico, pero sí es importante que sepamos cuáles son los factores de riesgo. Prácticamente la mejor estrategia para nosotros hacer un diagnóstico y ofrecer un tratamiento oportuno para un paciente con cáncer, pues es una estrategia de saber quiénes somos los involucrados, ¿no? Casi por lo general nosotros tratamos de darles este mensaje a ustedes como estudiantes, que si tenemos sospecha de un paciente con cáncer, lo mandemos con los expertos en este tipo de enfermedades. El primer consejo que les doy durante la charla y durante los escasos 60 o 90 minutos que me otorga el doctor Hugo Moreno, pues es este tema, ¿no? Se van a encontrar médicos generales, especialistas que se meten a hacer abordaje diagnóstico y quieren tratar cáncer. Sin embargo, lo único que ocurre es retrasar su manejo oportuno. En esas estrategias, pues obviamente nos involucra a 5 personajes que son muy importantes. Número 1, pues es el patólogo, el que nos va a decir nombre y apellido del tumor, es el que va a ver al microscopio la célula alterada y él nos va a reportar en un resultado de una biopsia si se trata de un cáncer. También el patólogo nos va a reportar si tenemos cambios celulares, si ustedes recuerdan sus clases que les dieron en patología, el famoso término de atipia, ¿no? Si nosotros recordamos en esa parte de patología, cuando abordaron la parte patológica del cuello uterino, pues se dan cuenta que tienen cambios relacionados a procesos infecciosos, como es lo del virus del papiloma humano, y vienen algunas cuestiones que deben de tener muy en cuenta y de manejar el lenguaje correcto. Hoy en día, la verdad es que a mí me da mucha pena ver todavía en las instituciones que ponen clínicas de displasias, cuando el término de displasias ya no se utiliza. Entonces, sí hay que ir cambiando la manera de... Sin embargo, no solamente saber si un paciente tiene un carcinoma, un adenocarcinoma, tenemos que saber también información a nivel molecular de qué es lo que sucede con estos pacientes. Hoy en día no solamente tenemos que saber que un paciente tiene tal grupo histológico, sino que hay que saber si ese grupo histológico sobreexpresa algún marcador. Ejemplos muy básicos, el cáncer de mama, que tenemos al menos 4 marcadores disponibles por inmunistoquímica, que pueden ser los receptores hormonales, tanto de estrógenos como progesterona, la famosa determinación del ER2, que es un receptor de crecimiento epidérmico, cuando ustedes ven angiogénesis y cuando ven toda esta vía molecular en principios básicos, recordarán que tenemos receptores que se pueden desarrollar o se pueden sobreexpresar, como los factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento derivado de plaquetas, factores de crecimiento de endotelio vascular, están relacionados con insulina y un montón de factores que van viendo. Y hoy en día también habrá que tomar en cuenta si se tienen sobreexpresiones o mutaciones de este tipo de receptores. O también en el caso de la inmunología, hoy en día sabemos que la célula tumoral es capaz de engañar al sistema inmunológico, sobre todo a nuestros leucocitos natural killer, que son los encargados de diferenciar que hay una célula alterada para destruirla. Hoy en día la célula tumoral es capaz de engañarnos en ese sentido y lo que buscamos son sobreexpresiones a nivel
de membrana celular si son sobreexpresadas. Hoy en día tenemos un marcador o un biomarcador muy importante que es PDL1, que es un ligando de muerte celular programada, que puede estar sobreexpresado. ¿Y qué hacemos con la inmunoterapia? Pues le recordamos al sistema inmunitario que si ha perdido esa capacidad de reconocer una célula, hoy en día, con esos marcadores, nosotros unimos a inmunoterapia y la célula es capaz de detectar nuevamente célula alterada y destruirla. Otro caso bien importante es el radiólogo. El radiólogo es básico porque él nos va a dar muchas imágenes sugestivas de que un paciente tiene un tumor. Y hoy en día también es otra invitación a que tengan mucho cuidado de que a veces cuando ustedes egresan como médicos generales hacen un diplomado en ultrasonido. Y ahí andan en Salud Digna un montón de médicos, compañeros de ustedes, haciendo ultrasonidos, cuando realmente quien tiene que hacer este abordaje pues es un radiólogo. ¿Por qué? Porque buscamos muchas cuestiones a nivel de imagen, incluso cuando evaluamos tratamiento, hay formas de evaluar el tratamiento de nuestros pacientes. En algún momento en su clase, tal vez el doctor Hugo Moreno les hable de una clasificación que se llama RECIST, que es una clasificación o criterios de evaluación radiológica para pacientes con cáncer, donde hacemos mediciones, donde hacemos una evaluación de pacientes que incluso es diferente para los que reciben quimioterapia que para los que reciben una terapia blanco molecular o incluso inmunoterapia, porque hoy en día tenemos alteraciones de imagen muy características para cada una parte en este sentido. Y bueno, ya que tenemos un diagnóstico de cáncer, quien tiene que abordar este paciente, pues es un oncólogo. ¿Cuántos tipos de oncólogos tenemos? Pues de manera básica aquí en México tenemos al cirujano oncólogo, que es el encargado, es un cirujano general que después se especializa en cirugía oncológica y que lo que hace es dar tratamientos, ofrecer tratamientos quirúrgicos en casa. Voy a hacer una pausa en este sentido. Tenemos también radiólogos intervencionistas, expertos en cáncer que pueden dar terapias locales para pacientes con cáncer, es decir, hacer quimioembolizaciones a través de la vía arterial. Nos pueden hacer lesiones por radiofrecuencia, que es una técnica que emite calor con un electrodo y que puede destruir lesiones de cierta medición en pacientes con cáncer. Y del otro lado, bueno, regresando a lo que es el papel de cirujano oncólogo, también tenemos otros equipos. Por ejemplo, aquí en México tienes que ser un cirujano oncólogo, te tienes que formar como cirujano general. En Europa, tú puedes ser un ginecólogo y puedes hacer un entrenamiento en tumores ginecológicos y no existe como tal el cirujano oncólogo. Tú puedes ser un cirujano general que te dediques a tracto digestivo y haces un entrenamiento en tumores de tracto digestivo. Aquí en México no, aquí en México es de otra manera. Incluso en algunos países como Colombia, como Costa Rica, como Brasil, que hemos tenido oportunidad de hacer equipo con ellos y tienen más o menos esa base. También por otro lado tenemos a los cirujanos urólogos. Ellos pueden hacer un entrenamiento en urología oncológica y se encargan de dar tratamientos quirúrgicos a pacientes con enfermedades geniturinarias. Por otro lado están los radiooncólogos. Los radiooncólogos son expertos en radioterapia, y estos chicos son encargados de no solamente dar tratamientos con radioterapia, sino también con braquiterapia, y algunos tienen entrenamiento en medicina nuclear para dar tratamientos con radiotrazadores, como el yodo 131, en pacientes con cáncer de tiroides. Y finalmente estamos nosotros, que somos los oncólogos clínicos. Hoy en día los oncólogos clínicos somos expertos en quimioterapia, terapia blanco molecular e inmunoterapia. Aquí en México se han aperturado 2 escuelas, una que es un entrenamiento de alta especialidad en tumores torácicos y el otro es en cáncer de mama. Las únicas 2 escuelas que existen es en el INCAN para tumores de torácicos, la escuela del doctor Oscar Arrieta y el doctor Omar Macedo,
y son pocos los oncólogos médicos que han hecho ese entrenamiento. Del otro lado tenemos en el hospital del TEC, en la ciudad de Monterrey, donde está la doctora Cintia Villarreal, que se formó en la ciudad de Canadá, perdón, en Canadá, con un grupo importante a nivel mundial en cáncer de mama, en Toronto, y ella ha formado la escuela de especialistas específicos en cáncer de mama. Y hay una especialidad que seguramente, de alta especialidad, que seguramente lo van a conocer, al doctor Raúl López Saucedo, que él hizo un entrenamiento en el INCAM de tumores torácicos. Entonces, él cuando les hable de cáncer de pulmón, les hablará de todo este tema. Tal vez si en algún momento tienen una duda en la parte molecular, él es muy académico, les va a hablar mucho acerca de todo lo que ha cambiado en el abanico de la cascada molecular del cáncer de pulmón, que es bien importante porque hoy en día nosotros necesitamos saber toda esa información para tratar a un paciente con cáncer de pulmón. Y bueno, también nos rodeamos de las demás especialidades como los gastroenterólogos, los dermatólogos, prácticamente todos los especialistas nos apoyan en tratar a un paciente por cáncer, ya que nuestros tratamientos suelen ser muy tóxicos y pueden tener muchos efectos secundarios. Y bueno, prácticamente la oncología médica es una especialidad de la medicina interna. En Estados Unidos nace en 1972, en España en el 78, y prácticamente son los que recibimos a la gran población de pacientes, sobre todo aquellos que van a requerir tratamiento sistémico y que su gran mayoría van a ser pacientes con enfermedad metastásica. Al final del día, pues somos el grupo de médicos que somos susceptibles a síndrome de burnout. Sin embargo, tenemos una personalidad los oncólogos que pocas veces generamos un síndrome de burnout. Sin embargo, estamos muy expuestos a eso, como todos, ¿no? Y bueno, en la historia de la oncología, pues a quien se le ha llamado como el padre de la quimioterapia, pues es a Paul Ehrlich, que es el que descubre el concepto de balas mágicas y acuña el término de quimioterapia. Sin embargo, cuando nosotros revisamos la historia de la medicina y de la farmacología, hay otros personajes que ya habían tenido algunos detalles en la parte de investigar acerca de cómo tratar el cáncer. Sin embargo, siempre habían sido fallidos estos elementos. Si nosotros nos vamos a la historia de la medicina y nos vamos a ver a los hospitales grandes, si en algún momento ustedes tienen oportunidad, siempre el servicio de oncología va a estar en el sótano. ¿Por qué? Porque incluso tenía un tema de rechazo de la sociedad hacia estos pacientes, porque eran pacientes que los escondían, ¿no? Tenían tumores que hacían cambiar el aspecto físico de las personas y era un tema que generaba controlaba mucho que se vieran esos pacientes. Y esos pacientes al final del día fallecían por dolor, fallecían con alteraciones físicas importantes y por eso los mandaban a los sótanos de los hospitales. Hoy en día ha cambiado toda esta parte. En la era moderna, pues nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se utiliza el gas mostaza, pues obviamente se dan cuenta que pacientes con patologías hematológicas empezaban a mejorar, sobre todo después de los años 1940, 1950. Y bueno, nosotros sabemos que nuestra Biblia, o una de nuestras Biblias de la medicina, que seguramente ustedes se la saben de memoria, que es el famoso libro de farmacología de Goodman y Gilman, que son los padres de la farmacología. Y bueno, Sidney Farber, que es una persona Sidney Farber es una persona muy importante en el desarrollo de la historia de la oncología. Es el que empieza a hacer en modelos animales, modelos celulares, muchos experimentos y empieza a ver el efecto del ácido fólico, que fue un parteaguas para el cambio del tratamiento, el abordaje de los pacientes con cáncer. Tuvo muchos errores. Realmente cuando nosotros revisamos el libro del emperador de todos los males, vemos cómo empieza en su sótano de laboratorio él siendo patólogo, cómo realiza muchos experimentos, algunos fallidos, pero descubre muchas vías, sobre todo la vía de los antifolatos, donde se hace todo un tema de investigación.
Y bueno, pues sabemos que Farber usó metabolitos como la aminopterina y luego la metopterina, donde empezamos a ver algunas cuestiones. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues viene todo un desarrollo de muchos fármacos. Empezamos, por ejemplo, a utilizar después de en modelos desarrollo de modelos animales en 1935, sobre todo el gas mostaza o la mostaza nitrogenada, porque se veía que aquellos pacientes con leucemas o enfermedades como los linfomas mejoraban. Posteriormente se fueron desarrollando muchos medicamentos como el 5-fluoracilo, el metrotexate. Ya para los años 50 había mejoría en muchos de estos tumores, pero el tema eran los efectos secundarios. También teníamos a los pacientes vomitando las 24 horas del día. Pues eran pacientes que se seguían incluso escondiendo en los sótanos de los hospitales porque era terrible ver. A mí me tocó cuando hice mi internado por ahí en los años 90, que todavía no había tantos fármacos antieméticos como en el Hospital Civil de Guadalajara, como teníamos a los pacientes vomitando. Y nadie quería rotar en el servicio de oncología, porque todo el tiempo nos estaban llamando para tratar de mitigar la náusea y el vómito de estos pacientes y no podíamos. Eran pacientes que estaban vomitando y era terrible verlos cómo sufrían. Y bueno, posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, se empezaron a desarrollar más fármacos. Y en 1984, Estados Unidos lanza una convocatoria, después de muchos intentos fallidos, de hacer el Instituto Nacional del Cáncer y promover la investigación en esto. En 1984 se realiza todo este tema, pero algo bien importante fue el parteaguas del año 2001, donde se secuencia el gen del humano, ¿no? O sea, toda la secuenciación genómica de los humanos fueron los que nos aperturaron toda una parte a nivel molecular para poder iniciar investigaciones distintas acerca de por qué algunos tumores no respondían a los tratamientos quirúrgicos, tratamientos con quimioterapia. Pues obviamente empezó ya la era de la medicina de precisión en cáncer, que hoy en día cada paciente con cada tumor hacemos una secuenciación genómica, corremos alrededor de 400 genes implicados en cáncer y esos genes pues obviamente nos dan información muy clara para poder darle un tratamiento personalizado a cada uno de nuestros pacientes. Y se empiezan a desarrollar pues todos estos esquemas, ¿no? Aquí este esquema muy básico que utilizamos mucho, pues nosotros vemos que si nosotros vamos a tratar de modificar el ciclo celular, pues algunas células se pueden mantener en fase quiescente y pueden burlar muchas vías o mecanismos de la quimioterapia. Pero también sabemos que vamos a tener diferentes receptores, tanto extracelulares como intracelulares, que vamos a poder nosotros diagnosticar y poder tratar, como lo es un ejemplo muy grande, receptores de crecimiento de endotelio vascular, por ejemplo, o receptores de crecimiento vascular o de crecimiento epidérmico, como en pacientes con cáncer de pulmón, donde utilizamos este tipo de drogas. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos viendo. También en aquellos donde la angiogénesis está alterada, es decir, todos tenemos un proceso de angiogénesis de manera normal, todos generamos nuevos vasos sanguíneos de manera equilibrada. Sin embargo, cuando el factor de crecimiento endotelio vascular tiene una alteración y una sobreexpresión, pues obviamente hay una nueva neoformación de vasos sanguíneos que son los que vienen a nutrir los tumores. Entonces también tenemos blancos terapéuticos, como es el ejemplo del bevacizumab, algunos otros medicamentos como el sunitinib, el sorafenib o pazopanib, que también involucran múltiples receptores y que los vamos a utilizar para bloquear cascadas de señalización molecular al interior de una célula tumoral. Y así se han desarrollado también anticuerpos como el bevacizumab o el trastuzumab, cetuximab o panitumumab, que se van a colocar en receptores sobreexpresados a nivel de membrana celular. Ahí esos anticuerpos se colocan, hay un epítope donde se une el
el anticuerpo y bloquea esa cascada de señalización al interior de la célula. Ustedes también ya vieron que cuando vieron en la parte del ciclo celular, cómo las células se pueden quedar sobre todo en una fase cero, donde es una célula quiescente, dormida, esperando algún estímulo para poderse reproducir de manera desorganizada. Las que son capaces de llegar a la apoptosis, pues esas células son destruidas, pero también tenemos alteraciones donde se implica una mala función del gen P53, que es como el guardián de la apoptosis. Entonces hay muchas cosas que se han ido identificando conforme pasa el tiempo. También es importante saber la cinética celular, porque nosotros tenemos que ver cuánto tiempo tarda una célula en completar el ciclo celular. Es decir, no es lo mismo cuánto se tarda en reproducirse una célula del tracto digestivo a una célula del parénquima hepático, un hepatocito, una neurona, una célula, una célula pulmonar. O sea, cada célula tiene diferente cinética celular. Y eso es importante porque de ahí vamos a entender por qué los ciclos de tratamiento están diseñados para darlos semanales, cada 15 días, cada 21 días, o algunas moléculas que tenemos que tomarlas a lo mejor 3 semanas y luego una semana de descanso. X circunstancias que hay que revisar nosotros como oncólogos en los protocolos publicados para cada tratamiento específico de los pacientes y entender el por qué los esquemas están diseñados de esa manera. Es importante saber, pues obviamente, cuánto se tarda en duplicar una célula tumoral. Si nosotros vemos los modelos de crecimiento celulares, que seguramente ya los vieron, que son el modelo exponencial y el modelo gompersiano, nosotros para poder identificar un tumor de 1 centímetro, debemos de tener la presencia de un modelo exponencial, es decir, cada célula se tiene que multiplicar 10 a la 9 potencia para que podamos tener un tumor de 1 centímetro. Imagínense cuántas células tumorales hay reproduciéndose para nosotros poder lograr identificar por estudios de imagen o a lo mejor en la exploración física de un paciente un tumor de 1 centímetro que es apenas el tamaño de un pistache, ¿no? Entonces sí es importante saber cómo hacemos esto. De ahí el por qué estamos utilizando métodos de tamizaje para poder tratar de encontrar enfermedad temprana. Es decir, no tenemos ahorita ningún método que nos pueda decir tiene un tumor de 2 milímetros. Es casi imposible. Y bueno, para nosotros poder ofrecer terapéuticas oncológicas, sabemos que hay cirugía que puede ser de diferentes maneras. Una cirugía puede ser curativa, una cirugía puede ser paliativa, es decir, si el paciente en casos muy específicos como cáncer de ovario, cáncer de pulmón o cáncer de colon y recto, nosotros podemos convertir la enfermedad en etapa 4, es decir, metastásica, en curable. No en todas las patologías. Y la cirugía paliativa tiene su lugar, ya que podemos tener pacientes con obstrucciones del tracto digestivo, con un tumor de estómago, un tumor de colon, en una etapa 4, por ejemplo, donde la cirugía de resección de un tumor que está obstruyendo el paso del bolo alimenticio o el paso del excremento a nivel de tracto digestivo, nos puede ayudar con un tratamiento paliativo. Por eso es importante definir qué estrategia de tratamiento va a hacer el cirujano oncólogo y no un cirujano general que a lo mejor él está o va a creer que nada más es quitar un tumor, sino acá hay que hacer una serie de cuestiones de tipo quirúrgico para poder etapificar un paciente con cáncer. La radioterapia, que también puede ser con intento curativo o con intento paliativo, también es importante saber qué tipo de máquinas van a utilizar. Por lo general, el doctor Hugo Moreno invita a la doctora Sara Latriste, es la esposa del hematólogo, que fue creo que su decano de ustedes, no recuerdo ahorita su nombre, pero también ella les da una clase muy padre de radioterapia. La quimioterapia, que son drogas citotóxicas que utilizamos tanto para la parte curativa, que puede ser
para hacer los tumores más pequeños a los planos, puedan operar, Doctor, o tratamiento, perdón. perdón que lo interrumpa. Queda menos de un minuto. No sé si quiera que nos desconectemos para que no se le corte así de jalón la clase y nos volvemos a conectar. Ok, si quieres nos volvemos a conectar.